buenas tardes a todos. Soy María Fátima Silva, la coordinadora de extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Juan Agustín Maza. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este nuevo encuentro. Esta charla es la segunda de un ciclo de charlas que se llevará a cabo con el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Mendoza. La conferencia de hoy estará a cargo del médico veterinario Juan José Figueroa, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Él, además, es coach ontológico profesional avalado por la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos y tiene un posgrado de Administración y Gerenciamiento Agroindustrial de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña en el gerenciamiento comercial y el marketing estratégico digital, quien nos compartirá su experiencia y conocimiento para darnos una mirada en la gestión de clínicas veterinarias con rentabilidad y creatividad. Informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20. Por último, les recordamos que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia y les solicitamos que todos, con el fin de una óptima transmisión, mantengan apagados sus micrófonos y cámaras durante todo el webinar. Además, les solicitamos que respondan una encuesta que dejaremos en el chat. Recuerden que una vez que el médico veterinario Juan José Figueroa comience a compartir su pantalla, pinchen el alfiler que les aparecerá para que les quede fija y no la pierdan por si alguien comparte por error. Les recordamos que esta charla va a estar grabada en YouTube en el canal de la U Maza en los próximos días para que puedan acceder a la misma. Ahora sí, le damos la bienvenida al médico veterinario Juan José Figueroa, quien nos hablará sobre gestiona tu clínica con rentabilidad y creatividad. Bueno, buenas noches. Agradecer primero la colaboración de la Universidad Maza y el colegio en el ciclo de charlas que está organizando. En esta oportunidad también quiero agradecer al público, a la audiencia. Un segundito que quiero ver. Bueno, agradecer primero a los colegas que están detrás, ahí en la audiencia, principalmente también a amigos, colegas, que vi que están participando. Agradecer principalmente por la oportunidad que me están otorgando de regalarme su tiempo, valioso tiempo para que puedan escuchar mi mirada de la profesión en un área que sé que es tediosa, sé que es algo compleja, que nos cuesta a la profesión llevar a cabo la administración. También agradecer porque, bueno, esta es una oportunidad también para mí para que yo pueda contarles sobre mis interpretaciones. Yo soy una persona que me gusta analizar y llegar hasta el punto final de la cuestión, hasta resolverla. Y creo, además, que estos temas que son de la administración, no hay otra forma de aprenderlos que haciéndolos. Por eso, esta charla la he orientado para que sea teórico-práctica, para que podamos concentrar algunos conceptos que son claves para gestionar con rentabilidad y principalmente poder conceptualizar esos conceptos para que se puedan resumir en lo que yo llamo indicadores y que toda esa información que vivimos en el día a día de la gestión y que no es poca esa información, logremos ordenarla para que juegue a nuestro favor y podamos resumirla en indicadores que lleguen a hacer que toda esa información me la puedan resumir para que yo pueda tomar decisiones en el presente. Una de las cosas que me gusta aclarar de la gestión es que las gestiones reactivas en el mundo inmediato que vivimos ya no están fuera del mercado. Es decir, que hoy la gestión
tiene que ser proactiva, y para que sea proactiva, sí o sí debemos gestionar una base de información y que la tengamos disponible para tomar las decisiones en el presente. Por eso entonces, en gestión con rentabilidad y creatividad, antes que nada quiero pedirles una pequeña disculpa general porque no soy un orador profesional, juego con la carta de que esto me encanta, me gusta socializar y me gusta conversar con los colegas, pero principalmente hago esto porque realmente quiero colaborar con la profesión, con la comunidad, quiero que se jerarquice la profesión y que el colega viva feliz y tranquilo de lo que eligió para el resto de su vida y que no se ande ni saltando ni cambiando de carreras o con el síndrome de burnout, que estamos en la escala, estamos entre los primeros puestos en nuestra carrera. Así que bueno, con respecto al tema de gestionar con rentabilidad y creatividad, en esta charla que dije que vamos a encararlo de forma teórico-práctico, la idea es ir rápido a unos conceptos claves conocidos de estructura de la organización y después vamos a ir a un caso práctico de una veterinaria que es de acá de Argentina y que son movimientos de hace 8 meses, o sea que son actuales. Mi propuesta va a ser generarles a ustedes un modelo, yo les voy a resolver algunas cuestiones para que primero la charla sea no tan tediosa cuando tengamos que trabajar planillas y hojas de cálculo como suele ser trabajar en Excel, sino que las cuentas se las voy a dar solucionadas, pero necesito que ustedes pongan mucha atención algunos conceptos que yo les voy a avisar dónde son los conceptos claves, porque a partir de esos conceptos ustedes van a poder entender esa planilla y a buena suerte para ustedes, esa planilla se las voy a dar como un GIF, va a ser un regalo para ustedes, porque desde mis principios de querer colaborar con la comunidad y que realmente me interesa que la gestión de sus clínicas sea rentable. Nosotros lo que vamos a ver ahora entonces va a ser algunos conceptos claves que son estructurales para poder comprender el objetivo que planteo, que es conceptualizar y determinar la información que es sensible para tu empresa, para tu emprendimiento. Y te los voy a resumir en 2 indicadores. Y para que para que lleguemos juntos a esos indicadores, voy a necesitar que repasemos algunos conceptos claves. Algunas cosas las voy a pasar para que no perdamos tiempo. Con respecto al tema, este es un concepto que me gusta trasladar, es una definición personal, que digo que conciencia sin S, considero que la conciencia es la capacidad de internalizar un conocimiento y luego ser consecuente con el mismo. Es decir, que nosotros, para ser consecuentes, primero tenemos que internalizarlo, es decir, que lo que yo te propongo esta noche es desarrollar justamente una base de datos, una información que a vos te juegue a tu favor en la gestión diaria de la clínica y que te ayude sobre todo a tomar decisiones proactivas, es decir, antes de que sucedan las cosas, y no reactivas, que es estar apagando incendios cuando ya pasaron las cosas. Entonces, la propuesta de trabajo esta noche va a ser ordenar y clasificar la información que ocurre todos los días, no es algo que no es traído de los pelos, es decir, que la vas a tener disponible porque ocurre todos los días esa información en la gestión diaria de la clínica, y que se resume básicamente en 2 acciones generales, que son cobrar o pagar. Entonces, nosotros hoy nos vamos a enfocar sobre todo en pagar, es decir, vamos a analizar los costos
porque a partir de los costos, y esos son los conceptos que vamos a trabajar esta noche, a partir de los costos vamos a llegar a los indicadores de la rentabilidad y del punto de equilibrio. Dos indicadores claves que vos podés tener a disposición con la información que ocurre todos los días. El segundo punto, bueno, el segundo punto, como dije, es generar ese punto de equilibrio donde después de ese punto la empresa empieza a generar utilidades. Y es fundamental ese punto, porque ese punto es quien te va a determinar si sos capaz de poder pagar las obligaciones que tomás. Y por último, analizar los resultados en base a un modelo de negocio que yo te voy a proponer para que vos puedas encuadrar bajo ese modelo, que va a ser un modelo de gestión y de negocios tradicional, vos lo puedas ajustar a tu modelo y poner en desafío a ver si tu modelo de negocio te está dando resultados o está siendo funcional. Básicamente, si está siendo rentable. Entonces, como para irnos ya a los puntos conceptuales de la parte teórica, que yo sé que esto por ahí es tedioso y es engorroso, pero vamos a ir hacia las clasificaciones desde esto que vemos acá, por ejemplo, de los costos fijos y variables, es en base a lo que se llama la teoría general del costo. Y quiero hacer una distinción acá que me parece que es muy importante, porque, a ver, la teoría general del costo principalmente tenía en cuenta en la era industrial, es decir, que hablábamos de productos básicamente. Entonces, sacar los costos de los productos es muy, muy fácil. Ahora, con los servicios, la teoría general del costo hace agua. ¿Por qué? Porque los servicios, a diferencia de los productos, implican otros recursos en generar ese servicio que no es simplemente un costo de reposición de un producto, como ocurre en una venta, por ejemplo, de un producto físico. Los servicios tienen valores intangibles que no son fáciles de determinar cuánto es el costo de ese valor intangible. Y en nuestra profesión, en nuestro mercado, nosotros tenemos un modelo mixto, es decir, vendemos productos, pero vendemos servicios. Y encima, muchos de esos servicios implican otros servicios terceros que están incluidos y que después hacen que se genere muchísimos más gasto de recursos para generar el servicio. Para ir desde la teoría general del costo, nosotros vamos a ver la base estructural de costos fijos, variables, directos e indirectos. Después nos vamos a meter, pero solamente de manera tangencial, en otra teoría para poder explicar cómo llegar a los costos de los servicios. Y esa teoría es otra teoría que se llama el costo basado en actividades, y es justamente para dilucidar los costos que implican en empresas de servicios. Con respecto a las clasificaciones generales de los costos, tenemos dos miradas entonces, tenemos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, como ya sabemos, son aquellos que no dependen de las ventas o el nivel de actividad y que además, yo digo, apoyan la estructura de existir. Es decir, que esos costos, estamos hablando de que vos vendas o no vendas, como ya sabemos esto, vendas o no vendas, esos costos igual los vas a tener que abonar, como por ejemplo un alquiler. Después tenemos los costos variables, que estos sí son dependientes de las ventas y del nivel de actividad. Entonces, de los costos variables, cada vez que vos incrementes el nivel de actividad, se te va a ir un incremento en el costo. Ese es el costo variable, que además
tiene dos implicancias en los costos variables. Tenés los costos variables de reposición, como es la venta de productos, y tenés algunos otros costos que pueden ser de honorarios o insumos, como podrían ser en los servicios. Ahora, por el otro lado tenemos la mirada de los costos directos e indirectos, y la diferencia acá de los costos directos e indirectos es el objetivo general o la actividad principal que tiene ese emprendimiento. En nuestro caso, clínicas veterinarias, el sueldo de los veterinarios que están de manera fija en un horario es un costo fijo y es un costo directo. Ahora, por ejemplo, si tenemos el alquiler, por ejemplo, el alquiler es un costo fijo, pero es un costo indirecto. ¿Por qué? Y porque no solo abarca a la clínica, sino que abarca también a la peluquería, al pet shop y a otras áreas del mix de productos y servicios que es nuestro mercado veterinario. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar con estas dos miradas principalmente para desarrollar y simplificar el modelo y para yo introducirte al modelo de negocio que te voy a proponer para que vos analices tu propia empresa. Ahora bien, con respecto al tema de costos fijos, variables, directos e indirectos, acá la clave, y esto es lo importante que yo te quiero destacar, es nosotros nos vamos a enfocar en dos costos que son fundamentales y son, aparte, grandes, son costos que tienen volumen, que son los costos fijos e indirectos, y es, cuando digo costos fijos e indirectos, estoy hablando de los costos estructurales, aquellos que hacen y soportan a la actividad principal. Llámense las personas que, por ejemplo, los colaboradores que están atendiendo el teléfono o que nos ayudan en distintas actividades que ocurren ahí en la veterinaria. No me gusta llamarlos secretarios porque hacen muchas otras, bastante más actividades que simplemente la de estar de recepcionistas. Y después, por ejemplo, todos aquellos costos que impliquen para varias actividades y que se paguen todos los meses, esos son los costos directos, perdón, los costos fijos e indirectos. Y ese es un volumen que es muy importante y que te va a marcar el punto de equilibrio, te lo va a marcar el punto de equilibrio. Por otro lado, el otro costo importante que vamos a desarrollar y que le vamos a poner mucho foco es en los costos variables y sí esta vez directos. Es decir, que vamos a profundizar y ahí vamos a aplicar a esa teoría del costo por actividades para poder conceptualizar qué insumos o qué recursos se llevan los servicios. Entonces, ahora para repasar, lo que vamos a ir viendo, y ustedes no sé si pudieron hacer las tareas, yo igual no lo comuniqué tantas veces, pero comenté que para aprovechar la charla, lo ideal sería que se trajeran los movimientos, sobre todo los pagos que hayan realizado en el día a día o que traigan de meses anteriores, principalmente para que trabajemos juntos el concepto de dónde clasificarlos, o sea, perdón, dónde clasificarlos no, clasificarlos y ubicarlos donde corresponde. Con esto vamos a ir repasando rápidamente el tema de cuáles son esos costos fijos y, como les decía, indirectos,
y además son muchos estos. Estos son como los mayores costos que se lleva la veterinaria de costos fijos. Entonces, por ejemplo, yo los he agrupado para que sea más fácil de recordar, sobre todo, pero esto no se preocupen porque va a estar en una planilla que se las voy a dejar al final para los que lleguen hasta el final y le dejen a Fátima su correo electrónico. Yo les voy a pasar la planilla de Excel donde van a tener todas las cuentas solucionadas. Pero necesito que ustedes vayan viendo los conceptos porque enseguida nomás vamos a entrar en esas planillas y vamos a ir hablando de la práctica de estos conceptos. Puede llegar a pasar, y si bien Fátima comentó que las preguntas van a ser al final, si llegamos a ver que el grupo no está entendiendo lo que estamos conversando, podemos hacer un parate y ver, o sea, solucionar esas dudas. Bueno, entonces, de esos costos fijos y que son indirectos, hablamos siempre de inmueble, tenemos el alquiler, servicios, llámese servicios, luz, agua, gas, las tasas municipales, los derechos de comercio, seguros que vos tengas para el inmueble, o sea, seguro antirrobo o por ejemplo, un sistema de alarmas. Todo lo que tenga que ver con el inmueble lo agrupamos ahí y es un costo fijo. Y volviendo al concepto de directo e indirecto, sería indirecto porque agrupa a todas las actividades que se llevan a cabo dentro de esa unidad. Después tenemos las comunicaciones, teléfono fijo, internet, celulares, los sueldos de los colaboradores, personal de apoyo, el seguro de las personas, asesores externos también puede ser, y acá como yo he puesto costos indirectos, fijos indirectos, no está el sueldo de los veterinarios, que están fijos, estamos hablando. Otros costos fijos pueden ser gastos financieros, como por ejemplo la cuenta corriente del banco y los postnet. También después tenemos el tema de los impuestos, y acá he puesto, por ejemplo, el tema de impuestos laborales como el 931 para empleados en blanco, o los ingresos brutos, que ahí he puesto un asterisco que es, en realidad los ingresos brutos es un costo variable para los que son responsables inscriptos, pero para los monotributistas, como está unificado hoy, es un costo fijo. Después tenemos, por ejemplo, gastos comerciales, que también es otro de los gastos que por ahí no se tienen tan en cuenta. Son los gastos de publicidad, contenidos, redes sociales, contratar un digital manager, o pagar una página web mes tras mes, también es un costo fijo e indirecto. Siempre recuerden que estamos hablando de esto, de los costos que son estructurales y de apoyo. Después, por ejemplo, si tienen un vehículo, si la empresa tiene un vehículo, también puede ser un costo que acá quiero hacer algunas distinciones, que lo aclaro acá en esto que digo acá abajo, que en general los costos, hay algunos costos que se repiten mes tras mes, pero que son variables, y dependerá de nuestro criterio de cómo querramos conceptualizarlos. A mí me gusta hablar a veces de agrupar algunos insumos, por ejemplo, insumos en esto que decimos esos varios, a veces tenés arreglos, colaboraciones, comestibles, limpieza y librería, que son insumos que podés considerarlos de manera individual o yo te recomiendo que vos los consideres como un lote, es decir, como una cuota, donde tengas como si dijeras un presupuesto para esto. Vos tenés un presupuesto para comestible, librería y limpieza, donde ahí vas a controlar, además de esa manera,
que los gastos innecesarios. Además, sucede lo siguiente, cuando vos empezás a ver los gastos y digamos, sos consciente de los gastos, empezás a tener una visión mucho más global de todos esos movimientos y empezás a controlarlos. Si vos no los conocés, es imposible que los puedas controlar. Seguimos. Bueno, quiero hacer una acotación acá. Entonces, con esto estaríamos terminando la parte de los costos fijos y que son de apoyo, ¿tá? Los que hacen estructurales, indirectos, porque no son los que se llevan la actividad principal, sino que soportan a la actividad principal. Para hacer un pequeño resumen de lo que hasta ahora vamos, estamos hablando de los costos fijos y hemos clasificado como costos fijos e indirectos y hemos dicho que los directos, como costos fijos, solamente los directos estarían los sueldos de los veterinarios. Y los indirectos, dijimos, el inmueble, las comunicaciones, los sueldos del personal de apoyo, vehículos varios y los gastos comerciales. Ahora vamos a pasar a los costos variables y dentro de los costos variables dijimos que los costos variables dependían del nivel de actividad, Y dijimos también que podían ser directos o indirectos de acuerdo a que si insumían a la actividad principal o insumían a las actividades de apoyo. En este caso, vamos a empezar con los indirectos, entonces vamos a hablar de que son costos de apoyo. Son variables, es decir, que en la medida que se generan mayor actividad, se generan también estos costos, pero de manera indirecta. Como por ejemplo, arreglos, mantenimientos, insumos, pueden considerarse, como les decía anteriormente, una cuota en la cual nosotros tengamos ese presupuesto. Con respecto a los costos a los costos variables, los costos variables directos, estos son los que más me interesa que le pongamos énfasis, en los costos variables directos, porque son los costos que sí se lleva la actividad principal, es decir, que son los costos que se va a llevar una consulta, una vacuna, una cirugía y hasta los productos mismos de la farmacia. Ahora, el desafío para nosotros y la propuesta que yo les quiero hacer como modelo de negocio es presentarles cómo sacar esos costos variables, teniendo en cuenta que implican honorarios e implican insumos. Y además tenemos, por ejemplo, la venta de productos, que son esto que dice los bienes de cambio. Estos son fáciles de sacar, porque nosotros en el costo variable va a ser un costo de reposición. Y va a ser, como puse acá, el pago a los proveedores. Va a ser prácticamente comprar mercadería para vender. Ese va a ser el costo variable de la farmacia principalmente. Ahora, con respecto a los servicios, ahí es donde se complejiza un poco, porque acá es donde donde yo les voy a proponer un modelo de gestión para que ustedes lo puedan sacar rápido esos costos y disponer de la información para que puedan sacar los indicadores y les sea útil rápidamente esa información. Ahora lo que vamos a hacer es ir por cada uno de esos ítems que tenemos de los servicios para ir desglosándolo y poder entender el modelo que les voy a proponer para sacar los costos variables. Ahora,
¿para qué nos sirve a nosotros poder sacar los costos variables? Porque los costos variables nos van a llevar principalmente a poder sacar la rentabilidad, tanto de la unidad de negocios como si quisiéramos sacarlo por servicio o por área. Es decir, si quisiéramos saber qué rentabilidad tiene el consultorio, qué rentabilidad tiene el vacunatorio, la internación o el modelo de gerenciamiento, el modelo de gestión que estoy llevando a cabo. Básicamente todos los servicios, es decir, el consultorio, yo lo separo y ahora les voy a decir por qué separo el consultorio del vacunatorio, pero es básicamente por los insumos. Es decir, cada uno de los servicios que una veterinaria tradicional puede ofrecer, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a decir que la actividad principal es la atención médica y que por lo tanto, para esa atención, para esa actividad principal, yo voy a necesitar veterinarios. Entonces, por ejemplo, en el consultorio, los honorarios, como dice ahí, los que voy a considerar como un costo variable van a ser solamente las horas extras o un veterinario a demanda. Llámese, por ejemplo, si yo tuviese la veterinaria abierta en horario partido y en la siesta no tengo ningún veterinario fijo, pero puedo estar pasivo y en el momento que surge la consulta, ahí contrato al veterinario, aunque sea que ya está previamente definido. Pero es decir, ocurre la consulta, yo le pago a ese veterinario. Entonces, de esa manera pasaría a ser un honorario variable, porque si no es un costo fijo. Quiero saber cómo vamos hasta aquí. Si se van entendiendo los conceptos. Vamos muy bien. Se te escucha perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, seguimos entonces. Con respecto al tema del consultorio y en general los servicios, vamos a estar hablando de los insumos, como dice ahí, descartables, medicamentos, líquidos, desinfectantes, limpieza, por ejemplo, el limpiar la camilla, el tener ambientado el consultorio para que haya buen olor. Todo eso son como pequeños insumos que a veces no le prestamos atención, pero que van sumando costos. Bien, y como acá mi objetivo es que ustedes sean conscientes de esos costos para que después los puedan controlar y los puedan, en lo posible, disminuir. Entonces, por ejemplo, en el vacunatorio también tenemos los mismos insumos que en el consultorio, pero a diferencia del consultorio tenemos un insumo que es bastante más caro y que además nos achica muchísimo la rentabilidad de ese servicio, porque la vacuna promedio sale 300 pesos una vacuna, una quíntuple, por ejemplo. Ni hablar de otras, como son, por ejemplo, la leucemia felina. Pero vamos a hablar de lo estándar. Vamos a hablar de las generalidades y de lo que agrupe a mayor cantidad de colegas. En las vacunas, entonces, en el vacunatorio vamos a tener un mayor insumo con respecto al consultorio. Ahora, en la internación, si simplemente tenemos esos mismos, digamos que en la internación no tenemos contratados veterinarios extras, como dice ahí, honorarios se cobrarían si, por ejemplo, no sé, tenemos que contratar un veterinario para que se quede en la noche, por ejemplo. Si no fuese ese caso, no lo consideraríamos el honorario como un costo variable, sino que está considerado como un costo fijo. La cirugía, por ejemplo. La cirugía, bueno, ahí hay un error, está mal tipeado. La cirugía es otro ítem de los cuales también
por ejemplo, si un clínico general que no sea cirujano y tiene que contratar un cirujano, ahí sí se suma el honorario de ese profesional. O sea que en un ítem como es la cirugía vamos a tener el insumo de los descartables, los medicamentos y todo aquello que se utilice, y también vamos a tener el honorario ya sea el cirujano o el anestesista o los ayudantes. Ahora, ¿qué es lo importante de poder ser consciente de los conceptos y de lo que implica un servicio? Primero que en la medida que nosotros, y eso es lo que un poco quiero concientizarte y concientizar a la comunidad en general, que en la medida que los honorarios se queden estancos y no aumenten, y si aumentan los insumos, se te va achicando esa proporción de rentabilidad. Ni hablar si además tenés que contratar al cirujano y no tenés como en cuenta aumentar el honorario por ello. Ahora, con respecto al tema de los insumos en los servicios, ¿cómo haces para vos sacar y decir de los insumos que me lleva una consulta? ¿Qué es lo que yo utilizo? ¿Qué es lo que, cómo hago yo para sacar ese insumo? Y aquí es donde hablábamos esto de que la teoría general del costo se queda corto, hace agua ahí, porque no lo puede determinar, porque implica una serie de insumos que no siempre es tan fácil de poder decir son 10 unidades de esto, 15 unidades de aquello, sino que, y es lo que yo te propongo en el modelo que te voy a presentar, es que esos insumos que tiene cada uno de los servicios los consideremos como una cuota, pero esa cuota teniéndola en cuenta con el uso real de los recursos. Es decir, por ejemplo, si yo digo, lo voy a tomar con las vacunas, que es más fácil de ejemplificar. En la vacuna, yo por ejemplo voy a tener un insumo que es la vacuna además de los descartables. Y esos descartables va a ser un lote, una cuota, vamos a hablarle de lote. Vamos a decir que es una jeringa, una aguja, un poco de algodón, alcohol y algo para limpiar la camilla. Entonces, nosotros, y lo que yo te propongo para llegar rápido a lograr los costos, las rentabilidades y los indicadores de rendimiento, es que en base al uso real de esos, del consumo de productos o de recursos que vos utilizás en la clínica diaria, llámese que utilices medicamentos básicos o utilices medicamentos muy especializados, lo que yo te propongo ahí es, yo te voy a dar una base general, en base, como te dije, a las generalidades, y te voy a decir en una proporción a lo que realmente se consume en un estándar, por decir, sin pensar en medicamentos muy especializados. Y hoy, digamos, la batería de productos que tenemos disponibles para el consultorio son cada vez más especializados y son cada vez más caros también. ¿tá? Mientras más especializados son más caros. Entonces, tendremos que estar evaluando si esa proporción que yo estoy tomando de insumos realmente me está cubriendo porque yo utilizo medicamentos caros. Bien. Con respecto a los complementarios, ocurre lo mismo con los insumos y los honorarios.
complementarios ya, llámese, por ejemplo, a ver, estaba viendo si estaba acá lo del laboratorio. Sí, está en la próxima, el laboratorio. Bueno, los complementarios, por ejemplo, una radiología, o sea, una placa, serán los insumos que lleven a realizar la placa. Y como decíamos acá, acá no estamos considerando los honorarios siempre y cuando sean horas extras que se están pagando por esos complementarios. Y a veces esos complementarios los hacen otros colegas y no son colegas de la clínica. Antes de ir bueno, acá lo de la farmacia, que esto es simple, como habíamos hablado anteriormente, en la farmacia el costo variable es muy sencillo, es un costo de reposición. Con el laboratorio también pasa lo mismo como con las vacunas. Y para aquellas clínicas que tienen laboratorios, los reactivos son bastante caros, los reactivos. Y además tenemos que contar con los honorarios de un analista en laboratorio, porque ahí sí, eso, una persona que interprete o que firme, vamos a tener que insumir o sea, vamos a tener que recurrir a ese gasto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es que cuando logramos conceptualizar los costos, nos empezamos a dar cuenta de que los servicios, a los honorarios que estamos cobrando, nos quedamos cortos. Y ni hablar si nosotros acá es un área privada en la cual esto podemos comentar. Ni hablar si tenemos si tenemos empleados en blancos. O sea, los honorarios se quedan cortísimos, o sea, la venta de los servicios nos quedamos muy cortos porque las proporciones de los insumos que lleva cada uno del servicio son elevados. Por último, otro de los costos que son costos variables son el tema de las comisiones, que esto es, que podrían ser en cualquiera de los ítems. Y también es esto que hablábamos de que es a demanda, es decir, esas son las comisiones, es decir, que cuando vos contratás a un colega, podés, digamos, lo contratás a demanda, o, por ejemplo, no sé, tiene una base más comisiones. Y bueno, ahí en esas comisiones ingresarían como costos variables, y como son de la actividad principal, son directos. Bueno, ahora, con respecto a estos costos variables directos que estamos hablando de los servicios, la propuesta para llegar a estos costos variables, a diferencia de los productos, que los productos dijimos que era simplemente ese costo de reposición, nosotros, para llegar rápidamente a poder sacar la rentabilidad, no podríamos nunca o sea, en realidad sí lo podemos hacer, pero como que necesitamos muchísimo más tiempo y ya de por sí es un área tediosa para nosotras la administración. Entonces, mientras más simplificado y mientras más rápido podamos llegar a generar la información sensible para tomar decisiones en el presente, esa es la clave. Entonces, lo que yo te voy a proponer es, por un lado, para sacar esos costos variables en los productos, vamos a hacerlos en base a otro concepto que vamos a ver enseguida, que se llama el margen de contribución. Y con respecto a los servicios, también los vamos a sacar desde ahí, pero no desde un margen, sino desde una proporción. Y esto lo vamos a entender cuando lleguemos al caso práctico que estamos ahora mismo por empezar. Antes de eso, te voy a contar lo que es
el margen de contribución. El margen de contribución es el resultado obtenido de restar las ventas. A las ventas le restamos los costos variables. Y ese margen que nos queda, que también se puede llamar como una ganancia bruta, a mí no me gusta llamarlo así porque considero que hasta ahora, o sea, el margen de contribución no es ganancia, pero sí es un margen, como dice la palabra, te contribuye a pagar los costos fijos. Y después de que vos restás los costos fijos, lo que queda, eso sí es ganancia, eso sí es utilidad neta, y esa es expresada en porcentaje, te va a demostrar la rentabilidad. Esa utilidad, si vos lo llevas a un porcentaje, es la rentabilidad. Te lo muestro acá, mira. Dice, este margen contribuye a pagar los costos fijos. Ese margen de contribución menos los costos fijos es lo que te da la renta o la utilidad neta, que si lo expresás en porcentaje, se llama rentabilidad. Dice, el margen de contribución nos permite llegar a determinar la rentabilidad neta del emprendimiento, luego de haber restado todos los costos, primero los variables y después los fijos. La rentabilidad es un indicador de eficiencia y puede medirse de manera global o por áreas. Esto, al ser expresado en porcentaje, significa, por ejemplo, si decimos 20% de rentabilidad, eso significa que de cada 100 pesos de venta, 20 te van a quedar en el bolsillo netos, después de haber pagado todo. Y eso es el indicador de eficiencia. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, antes de pasar al otro indicador, estaba buscando una fórmula, que esto que te explicaba del margen de contribución. Antes de pasar al ejemplo práctico, quiero comentarte una cosita más, que es esto. Esto que yo te hablaba del modelo de negocio, el modelo de gestión o el modelo de negocio que te propongo. Nosotros vamos a sacar los costos variables de manera diferente, tanto para los productos que para los servicios. Y esto es lo importante, porque en la planilla que vamos a ver ahora va a ser una manera para llegar a esos costos variables, que después de esos costos variables yo voy a poder sacar la rentabilidad por un lado y por el otro voy a poder sacar, con los costos variables unitarios, voy a poder sacar ese punto de equilibrio tan importante que ya te voy a contar para qué sirve ese punto. Entonces, para los productos nos vamos a basar en el margen de contribución y para los servicios vamos a basarnos en el volumen de venta. Acá te lo resumo. Para los productos, a partir del precio de venta vamos a sacar en base al margen de contribución y que ahora le vamos a decir simplemente margen. Y cuando hablamos de margen, estamos hablando de la renta que vos querés sacarle a ese producto o un porcentaje de margen. Por el otro lado tenemos los servicios, que en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a sacar en base al volumen de venta, pero una proporción teniendo en cuenta un estimado de los factores realmente consumidos. Y lo vamos a definir como un porcentaje. Y lo vamos a ver ahora eso. Entonces, vamos a ir al ejemplo. Vamos a empezar, no sé si yo les voy a ir mostrando, yo tengo un ejemplo ya listo, pero quiero ir mostrándoles también cómo se van llenando la planilla. Lo que quiero es que si ustedes quieren, si
Si quieren pueden tirar datos de informaciones de ustedes, o, por ejemplo, no sé, ahora se los muestro así, no hablo tan sin la teoría. Con la teoría, perdón. Esto quiero que veamos. Yo sé que esto les va a sonar medio jeroglífico, y no se preocupen porque, digamos que acá simplemente hay que llenar algunos casilleros, y el Excel, que eso es lo bueno que tiene el Excel, poniendo las fórmulas después te saca todos los cálculos. Pero para mí es importante que ustedes sepan dónde tienen que llenar, principalmente. Después les va a sacar. Acá, en esta pestaña tenemos los costos fijos junto con el punto de equilibrio, y en esta pestaña tenemos el margen de contribución con la rentabilidad. Una cosita que me estaba olvidando, y es esto del punto de equilibrio. Bueno, el otro indicador que vamos a ver que me parece sumamente importante es el punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio, como ven en la gráfica, es el punto, este punto, donde se cruzan los ingresos totales, es decir, las ventas totales, se cruzan con los costos totales. Y dentro de los costos totales tenemos los variables y los fijos. Es decir, que este punto es un punto donde la empresa puede, con sus ingresos, pagar todos sus costos, tanto fijos como variables. Es decir, es un punto donde la empresa no gana ni pierde, o también se llama punto de quiebre porque después de este punto la empresa empieza a ganar utilidades de verdad. Digamos, como dice acá, a partir de acá tenemos utilidades. Pero para este lado, es decir, el lado izquierdo, tenemos pérdidas. Y si ustedes se fijan, esta línea que va acá, de manera horizontal y constante, son los costos fijos, porque son fijos, no se mueven, son siempre lo mismo. Y un detalle importante es, si ustedes se fijan en este punto donde estamos, punto cero, donde no hay ventas, ni tampoco hay costos variables, pero sí existen los costos fijos. Es decir, que si yo estoy a este punto donde no tengo ninguna venta, sí o sí, igual ya tengo los costos fijos. Entonces, lo interesante de este punto es que yo, con el punto de equilibrio, yo puedo expresar en cantidad de unidades que yo necesito para llegar a decir, a este punto, a esta cantidad de unidades, yo estoy pagando todos los costos, los fijos y los variables, y los costos totales, y a partir de acá, todo lo que genere va a ser ganancia. Eso es lo importante. Entonces, ya sea que lo quiera medir por ejemplo, número de vacunas, número de consultas, número de bolsas. ¿Qué pasa? Que en nuestro modelo de negocio, donde tenemos tanta diversidad de productos, realmente, o sea, el punto de equilibrio lo podemos sacar por área, sí, pero vuelvo a repetir, se necesita más tiempo, más trabajo y mucho más detalle para decir cuántas unidades, por ejemplo, cuántas bolsas de alimento. Y tenés bolsas medicadas, tenés bolsas económicas con diferentes rentabilidades. Entonces, de poder se puede, pero es como muy engorroso llegar a ese punto. Entonces, lo que yo te voy a proponer es, en este modelo, lo que te propongo es sacar ese punto de equilibrio en base a los días. Es decir, nosotros vamos a trabajar como nuestra unidad va a ser el tiempo, van a ser los días. Es decir, que lo que yo te voy a mostrar en el modelo te va a decir en cuántos días del mes vos vas a lograr pagar todos los costos, y a partir de ese día vas a empezar a generar ganancias, a generar plata que va directamente al bolsillo. Estamos hablando de utilidad neta.
Y esa es la gran importancia de este indicador. Además de que es un indicador que determina la solvencia de la empresa, es decir, si esa empresa puede pagar las obligaciones que contrajo. Entonces ahora, ya teniendo definido los dos indicadores, la rentabilidad y el punto de equilibrio, vamos a ir al ejemplo práctico. Ahora, un detalle importante del punto de equilibrio, a diferencia de la rentabilidad, que el punto de equilibrio se saca en base a el costo variable unitario. Entonces, por eso, y por sobre todo por este punto, es que el modelo que te propongo es sacándolo como la unidad nuestra va a ser el día, y no cada uno de los productos o servicios, porque eso generaría muchísimo trabajo poder llegar a ese punto, y no llegaríamos nunca a resolverlo, o sea, no lo podríamos resolver ya, imposible, pero, o sea, lo podríamos hacer sí, pero llevaría muchísimo más tiempo. Bueno, ahora, ¿cómo se saca el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se saca a partir de los costos fijos y haciendo una resta que es el volumen de venta menos el costo variable, o sea que estamos hablando que es el margen de contribución. Acá lo dice, ventas, siempre hablando de unidades, ventas unidad menos costo variable unidad, eso es el margen de contribución, o sea, que los costos, con esto quiero que veamos esto, o sea, los costos, fíjense lo importante que es determinar y concientizar el tema de los costos y toda la información que podemos generar en base a un concepto tan simple como qué es lo que gastamos, saber cuánto gastamos. Ahora vamos a ir a este caso práctico que no quiero que se ahoguen porque, digamos, hay mucha información, tiene mucha información, pero como les dije, en el jeroglífico que van a ver después de planilla, simplemente yo les voy a enseñar cuáles son los datos que necesitan ustedes para llenar esa planilla. Esto que les voy a mostrar ahora y que estamos viendo, este caso práctico, es un caso de una veterinaria de acá de Argentina y que tiene esta caracterización, que tiene 3 veterinarios, atiende todos los días, o sea que vamos a considerar los 30 días completos, cuenta con consultorio, vacunatorio, internación diurna, laboratorio, cirugía, farmacia, balanceados, pet shop y peluquería. O sea, estamos hablando que es o sea, excepto porque tiene laboratorio, que de todas formas es, o sea, excepto ese ítem que es laboratorio, los demás servicios son lo que cualquier veterinaria, digamos, estándar, o sea, los servicios que casi toda la mayoría de las veterinarias ofrecen son esos. Esta veterinaria, como le decía, tiene una condición impositiva de responsable inscripto y es información de hace unos 8 meses atrás. O sea que es bastante actualizada, pero algunas cositas pueden haber algunos desfasajes. Tiene una facturación bruta, o sea, no es que factura esto, sino que vende 665.000 y tiene, ahí dice, unos costos fijos sin impuestos de 285.000. Ahora lo vamos a ir viendo. Lo que quiero explicar de este ejemplo es la parte que viene de servicios y la parte de productos. Acá, por ejemplo, en la parte de productos, vemos, por ejemplo, los alimentos, y vamos a decir que vamos a hablar de un margen, y se acuerdan que hablábamos de margen porcentaje,
vamos a hablar de un margen de mercado acá, y vamos a poner un rango de 30 a 40% como que es el margen de mercado, digamos. No lo decidimos nosotros, sino que lo decide el mercado. Y por ser generoso vamos a decir 40%, pero en el modelo que les voy a presentar ya está calculado con un promedio de 30% el margen. Bien, entonces, por ejemplo, en ese caso, pongo el ejemplo para que se entienda después la planilla, y es que por ejemplo, si tenemos un volumen de venta total, vamos a decir 311.000 pesos, 311.000 pesos le vamos a sacar el margen para poder llegar a ese costo variable. Ahí lo pueden ver. Esto es el volumen de venta. No vamos a estar hablando acá si es facturado o no facturado. Vamos a decir volumen de venta. Este es el volumen de venta. Y le estamos sacando el margen de mercado, 30, 40%, por lo tanto lo dividimos en 1.3, 1.4. Este resultado que me sale acá es el costo variable. Y sería, en productos, sería el costo de reposición. O lo que vos le tenés que pagar a los proveedores. Después los accesorios, hay un margen entre 50 y 100%, o sea que eso sería dividido 1.5 o dividido 2, el volumen de venta dividido 1.5 o por 2, para darte ese costo variable. La farmacia tiene un margen entre 50 y 100%, y vuelvo a aclarar, esto es un modelo de gerenciamiento tradicional y, como por decir, estándar, básico. Los márgenes que yo he utilizado son en base a condiciones reales que utiliza la veterinaria. Vamos al tema de los servicios. Dijimos que los servicios íbamos a sacar los costos variables por proporciones, en base a los costos reales, y en este caso esta veterinaria estaba utilizando el nomenclador B, para que también contemplemos los volúmenes de venta de los servicios. Estaba trabajando con un nomenclador B. Bien, entonces vamos ahora a esto de las proporciones. En el consultorio considero entre 7 y 10%, acuérdense, lote insumo, dependiendo del tipo de medicamentos que vos utilizás en la clínica diaria. Y esto del consultorio, yo agrupo en el consultorio todo lo que es consulta más inyectables, controles o procedimientos. Y en procedimientos vos podés tener una limpieza de oído con sedación, por ejemplo, donde implicará un ítem extra que será la sedación, y que serán costos variables esos. ¿Tá? Pero al fin y al cabo, para nosotros determinar ese costo variable, vamos a sacar esa proporción en base al uso real de los recursos. O sea, sacando esa proporción y en base al consumo real y actual de insumos utilizados, yo te voy a proponer un porcentaje, porque ya está en la planilla, pero vos vas a tener que en algún momento sacarlo, si es que ya no lo has sacado, y determinar ese porcentaje. Yo te voy a decir después, al final, si ese porcentaje lo vas a aumentar o no, es decir, si estás subestimando o sobreestimando el costo, en base a el pago de proveedores. Después lo vamos a cruzar al final. Bueno, entonces, fíjense una cosa acá, un detalle importante, que en el vacunatorio, fíjense que la proporción, comparado con el consultorio, que es lo que hablábamos anteriormente, la proporción de costo es bastante más grande. Y en la medida, y esto es lo que yo quiero que ustedes también sean conscientes, en la medida que digamos que la vacuna se mantenga a un precio,
y sigue aumentando los insumos, este porcentaje va aumentando y te va achicando la ganancia o la rentabilidad. Ahora, vos me podés decir, y bueno, sí, pero el resto lo tiene, o sea, yo no la puedo aumentar a la vacuna porque el resto la tiene a, no sé, 600 y yo no la puedo vender a 700 porque el resto la tiene a 600, me salgo del mercado. Y es cierto, digamos, esta evolución es un paso que tiene que dar la comunidad. O sea, en la medida que seamos cada vez más conscientes de los costos y de los insumos, vamos a poder entender de que los números no cierran y que no te queda otro. O sea, vos vas a poder hacer, de manera general, vas a poder hacer dos cosas únicamente, o bajar los costos, aumentar el nivel productivo, o ambas cosas a la vez, que es lo ideal. Pero, digamos, fuera de eso no hay otra cosa más para hacer. Entonces, digamos que hoy por hoy, y yo me ponía contento porque sabía que estaban pasándose ya, no sé si quedan departamentos que estén trabajando con el nomenclador C, pero el nomenclador C, les puedo asegurar que el nomenclador C da pérdidas. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo, con un ejemplo, una clínica que factura 700.000 o 665.000 y que vamos a ver la rentabilidad que salta. Bien, y acá en el resto de la caracterización del ejemplo, por ejemplo, en la cirugía, perdón, en la internación, tengo en cuenta también, porque por ejemplo en la internación hay más gasto de insumos, pueden haber más descartables, pueden haber más uso de inyectables, porque es una cuestión de que son más tiempo también que permanece en la veterinaria, por lo tanto hay más posibilidades de que uno coloque más medicación. Entonces, a diferencia del consultorio, considero que la proporción de gasto en la internación es mayor. Y esto, te vuelvo a repetir, esto también ahí vas a tener que poner vos, ahí como tarea tuya, en ver cuánto es ese lote de insumos en la internación y en cada uno de los servicios. En la cirugía, por ejemplo, acá lo importante es que vos tengas en cuenta que se suman los honorarios de los cirujanos o de los anestesistas, además de los insumos de lote insumo. ¿tá? Nosotros en este porcentaje vamos a considerar el lote insumo, pero además también vamos a considerar como sumatorio al costo variable los honorarios del cirujano. Normalmente en este modelo estándar propuesto, por ejemplo, las cirugías tienen un arreglo del 50%, es decir, después de descontar los insumos que tuvo esa cirugía, se descuentan esos insumos, la mitad es para el cirujano y la mitad queda en la veterinaria. Ese es un tipo de arreglo particular de este modelo. En la peluquería también ocurre lo mismo, con la diferencia de que en la peluquería hay bastante más insumos de los cuales hay que determinar bien quién se hace cargo de esos insumos, porque, por ejemplo, están las máquinas, están el afilado de las cuchillas, están los mantenimientos y el stock, perdón, el service de los equipos. Entonces hay bastante más insumos y en lo que yo he considerado acá, 10 a 15, considero que depende si vos haces que, por ejemplo, el afilado de cuchillas esté incluido o el afilado de cuchillas, por él se hace cargo el peluquero. En este modelo está planteado un 10% como lote insumos y además el 50% de arreglo con el peluquero o la peluquera. ¿tá? O sea, después de insumos, el 50% para el peluquero y el 50% para la veterinaria. Pero eso puede cambiar, ¿eh? Eso
cada veterinaria tiene diferentes arreglos con la peluquería. Bueno, ahora entonces vamos a ir ya al ejemplo, porque también se nos agota el tiempo y yo sé que esto, digamos que les puede ser muy interesante y útil, pero también es llegar a los resultados. Esto es lo que, acá se los resumo, lo que vamos a ver ahora, y como les digo, no se vuelvan locos, porque yo sé que es bastante compleja la información, y sobre todo, más allá de los colores bonitos, te marea bastante. A mí me marea bastante las planillas, pero bueno, yo cuento con que esto a mí me encanta, me apasiona, así que los tengo hasta que, o sea, lo hago hasta que lo resuelva. Vamos a ir ahora entonces a la estructura del costo con la planilla. Vamos a hacer un pequeño repaso y ya directamente te voy a mostrar los resultados de esa veterinaria que facturaba 665.000 y que tenía un costo fijo de 285.000 pesos. Y que si simplemente hacen una proporción rápida de cuánto es 285 dividido 665, te va a dar esa proporción que significan lo que se lleva el costo fijo del volumen de venta, y que no es poco. Bueno, acá como en esta primera planilla lo que estoy mostrando acá son los costos fijos. Y si ustedes se fijan, también dicen indirectos, salvo acá en la parte que dice salarios, hay uno que dice directos porque están los sueldos de los veterinarios, y acá dice veterinarios están 12 horas, 30 días. Y bueno, y estos son los, o sea, están acá, en este listado, tenés, yo creo que el 98% de todos los costos y todos los movimientos. O sea, le he buscado todo para que sea lo más completo posible y que vos tengas realmente, o sea, confirmes que tenés registrados todos los movimientos de pagos que haces. En estos, que estamos hablando de costos fijos, acá no interviene el pago de proveedores. Acá son costos fijos. Bueno, entonces, vamos a ir al ejemplo, ese mismo, pero con el ejemplo. Bueno, acá como pueden ver, esta veterinaria paga un alquiler de 25.000 pesos y estos son los servicios. Podrán ver que, bueno, más o menos luz, gas, agua son, sobre todo la luz es bastante onerosa para todos, eso es realmente un costo alto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, telefonía, internet, celulares. Después acá tenemos, por ejemplo, el salario. Dice colaboradores y administrativos, personal de limpieza, los veterinarios y honorarios del contador. Ahí están esos parte como salarios. Después esta veterinaria tiene el postnet de Tarasi, tiene su postnet propio y tiene una cuenta corriente del banco. Esos son los gastos financieros. Y después acá, con respecto al tema de los impuestos, esta veterinaria, como es responsable inscripta, no tiene los ingresos brutos en el costo fijo, como habíamos comentado anteriormente, sino que están en los costos variables. Y en cambio, si esta fuera monotributista, esta veterinaria, aquí sí iría el monto según su categoría de monotributo, que está unificado, acuérdense. Bien, entonces acá están los costos de vehículo, que esta veterinaria no tiene vehículo propio, o sea, la veterinaria no tiene vehículo, y sí invierte en gastos, o sea, tiene gastos de publicidad comerciales, por ejemplo, hace publicidad en Google, tiene contratado un community manager, maneja redes sociales,
o sea, toda la parte de publicidad. Y después tenemos los varios, que, por ejemplo, en el caso de los arreglos, mantenimiento de equipos, yo acá lo que recomiendo es lo mismo que el tema de comestibles, librerías y productos de limpieza, es decir, que hagan un lote y consideren un presupuesto. Así lo pueden considerar como un costo fijo y no se les olvida, porque en realidad el criterio, ya sea que vos lo consideres fijo o variable, el criterio es que lo registres. Principalmente es eso, que lo tengas registrado, porque si no, subestimás el resultado de tu rentabilidad. Bueno, entonces, acá tenemos todos los costos fijos. Acá entonces vemos que el número que dice es 285.000 el costo fijo. Ahora, entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que llenar? Tienen que llenar esta columna, van llenando, o sea, esto les va a salir como sale acá, que está en blanco. Ya está escrito, o sea que ustedes simplemente es una ayuda a memoria esto para que no se olviden de anotar nada, tengan todo, pero todo en cuenta. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la planilla, acá que está en blanco, para ver la parte que ustedes tienen que llenar de esta planilla. La planilla tiene dos hojas, una que muestra el costo fijo y otra que muestra el margen de contribución. Esta que estamos es el margen de contribución. Entonces, como dijimos, nosotros vamos a sacar los costos variables, los vamos a sacar a partir del volumen de venta. En esta parte de la planilla, ustedes lo que tienen que sacar es por ejemplo, acá dice 1 de octubre, dice, puede ser esto, cada fila puede ser un día donde ustedes vayan registrando, y esto lo pueden hacer todos los días, o sea, lo pueden hacer que esta misma, no hace falta, o sea, pueden recortar esta planilla y hasta la pueden imprimir para que si no se acomodan tanto con lo tecnológico, lo puedan, aunque sea hacer manual, escribirlo, pero sí anotar y registrar, por ejemplo, ves cada una de estas columnas. Ahora que estamos en la planilla que sería, o sea, es una sola planilla que tiene dos hojas, ¿bien? Tiene dos hojas. Me voy acá que dice esta hoja es la que estamos ahora, que es la del margen de contribución. Y esta es la de los costos fijos. Ahora vamos a ver esta del margen de contribución, porque lo que quería es que ustedes sepan qué es lo que tienen que llenar. Y en esta planilla, si ven, hay cada una de las columnas, son cada uno de los ítems que tenemos en la clínica. Es decir, por ejemplo, consultorio, farmacia, cirugía. Entonces, nosotros, ustedes lo que tienen que hacer es llenar acá, ya sea de manera diaria, esto lo pueden llenar de manera diaria, o supongamos que saquen por semana y después ponen los totales directamente, es decir, en vez de sacar por día, pueden decir, bueno, yo tengo el volumen de bolsas de alimentos de 7 días. ¿Está? ¿Para qué? Porque ahora nos vamos a ir abajo de esa columna, de esa planilla. Yo después se las voy a achicar ahí. Pero acá lo importante es que cuando llegamos hasta el final, es decir, acá al final de la planilla, lo que vamos a ver que ha sumado cada uno de esos movimientos. Es decir, que yo acá lo que tengo es el volumen de venta por área, y lo tengo en bolsas de alimento, en accesorios, en peluquería. Estos son los movimientos reales que hizo esta veterinaria. Es decir, vendió 30.000 pesos en vacuna, vendió en laboratorio 14.000, vendió en internación 11.000, y así. ¿Para qué llegamos a este punto? Porque nosotros lo que vamos a sacar ahora va a ser los costos variables. Y si se fijan, la fila de abajo,
esta dice costo variable, ya sea reposición o insumos. Y ahora viene digamos, el modelo de gestión propuesto de esto que yo les comentaba. Por un lado, los productos, vamos a sacar esos costos variables en base a un margen. Si yo me posiciono acá, podrán ver que ahí dice que, si yo me pongo acá, me dice que del volumen total de venta de bolsas de alimento, le va a sacar el 1.35, es decir, le va a hacer un margen de 35%, porque esta veterinaria vende también mucha venta de alimentos medicados. Entonces, por eso le dimos 5 puntos más. Entonces, si yo me posiciono ahí, me da el margen que está sacando a esa columna. Debajo de esta fila, lo que tengo después va a ser entonces el margen de contribución, porque lo que yo voy a hacer, acuérdense, lo que vamos a hacer es la venta total, menos los costos variables para llegar al margen de contribución. Entonces, ahora en cada una de estas columnas vamos a estar trabajando de la manera, si son productos, lo vamos a sacar por margen. Dijimos, los alimentos balanceados tienen un margen del 35%, los accesorios son productos, tienen un 65%. La farmacia tiene 80% de rentabilidad para sacar ese costo variable, de margen, perdón. Entonces, ahora, respecto a los servicios, vamos a hablar acá, por ejemplo, el consultorio, si se fijan, al volumen de venta le saca una proporción y dijimos del 7%, porque la base de esa veterinaria en el uso de medicamentos que usan en el consultorio son medicamentos estándar, no utiliza medicamentos especializados. Vamos a las vacunas, por ejemplo. Las vacunas, si nos posicionamos acá, fíjense que esa proporción ya me cambia. Y sí, porque implica el costo de la vacuna, que ya el costo de la vacuna, comparado con el precio de venta de esa vacuna, es muy alto. Entonces está calculado un 40%. Y está considerada la vacuna más los insumos descartables, ese lote de insumos. Ahora, pasamos a la fila que sigue y dice margen de contribución, lo que acá me está sacando son todos los márgenes de contribución. Entonces, este total de la fila lo voy a tener que cruzar después con los costos, pero ustedes no van a tener que cruzar nada, lo va a cruzar el mismo Excel. Yo lo que les voy a mostrar acá es un cuadradito que se los he marcado para que tengan en cuenta que este valor, 334.500, es un valor que ustedes tienen que tener en cuenta para cruzarlo con lo que realmente le están pagando los proveedores. Porque ahí ese es un dato no menor. De repente vos quizás estás teniendo esa facturación y estás vendiendo y todo, pero no le estás pagando a los proveedores la proporción, sino que al no tener idea de cuánto es lo que te queda, vos estás pagando suponiendo o lo que te dice el mismo proveedor, ¿no? Mira, hoy me tenés que pagar tanto. Entonces, digamos que el control de tu negocio lo tiene tu proveedor, no lo tenés vos. Por eso me parece que es sumamente importante este número, porque vos ahí lo comparás con lo que realmente estás pagando, a ver si realmente estás dentro de los parámetros que realmente tenés para negociar. Bueno, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es llenar acá arriba con los movimientos diarios, o mensuales, o semanales, para que les llegue a los totales. Después de los totales les va a sacar los costos variables y el margen de contribución. Y si ven un poquito más abajo, lo que habla esta planilla que sigue, o sea, esta parte de la planilla, esto ya porque te lo separa acá por las áreas.
por si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto de los servicios me generan costos o rentabilidades. Porque, a ver, por ejemplo, lo mismo que dice acá, está desglosado acá para poder entender o para poder observarlos de manera más detallada, ¿tá? Pero digamos que a ustedes lo que les tiene que importar es si llenaron bien los casilleros y si supongamos que ustedes no tienen una farmacia donde la rentabilidad sea con un margen del 80% y sea menor o sea mayor, se meten ahí y tocan, pueden hacer esto, pueden poner, por ejemplo, 1.5 o 1.7, con la precaución de no cambiar la fórmula, ¿está? De todas formas, si les llega a pasar y tocan algún numerito y lo que sea, me avisan y lo vemos, no hay drama con eso. Lo importante es que lo que me interesa es que ustedes lo puedan utilizar y que les pueda sacar las cuentas. Como vemos al final, nosotros dentro de esos, esto estamos hablando que es costo variable lo que estamos viendo, ¿tá? Nosotros vamos a tener dentro de la clínica, vamos a tener insumos, honorarios, lo que yo les decía, que está desglosado esto, y va sumando, por ejemplo, del consultorio, lo que es insumo, está acá, dice insumos, el mismo monto es insumo, está acá. Farmacia dice reposición de productos, está acá, te dice, es reposición de productos, no es insumo. Acá, por ejemplo, estos dos, este número pintadito así, es la sumatoria de estos dos. ¿Por qué? Porque este es, digamos, están el lote insumo más los honorarios del cirujano. Lo mismo está con el laboratorio y con la peluquería. Si ustedes se fijan en esta parte, que está en rojo, acá te dice el arreglo que tiene con el peluquero, que es el 50%, con el cirujano el 50%, siempre después de insumos, y te saca la cuenta de restar, después de restar los insumos, el 50%, y te lo vuelve a sumar acá, como para que vos lo veas claramente, que los honorarios del peluquero, lo que le estás pagando con ese arreglo del 50% es de casi de 18.000 pesos, más los insumos. Entonces, esto lo que te va a mostrar acá, en este lado de la columna, es que vos vas a tener el costo total que te da, o sea, el costo variable total que tiene la peluquería, el costo variable total que tiene los balanceados, el pet shop, porque son balanceados y accesorios, y el que tiene el consultorio. Esto que está acá te está agrupando los ingresos, lo vamos a poner un poquito más acá arriba. Esto te dice costos variables y acá te dan las ventas. ¿Para qué? Para que ahora te esté ya resumiendo los montos, si vos quisieras tenerlos cada vez más claros. A vos lo que te importa acá es esta cuenta final, donde te va a decir la rentabilidad, que en este caso da una rentabilidad negativa y donde está teniendo pérdidas, ¿tá? Entonces, fijémonos que por ahí uno puede decir, mirá, factura un montón, pero vos fijate que factura un montón, sin embargo, tiene pérdida. Entonces, ahora, vamos, ya para ir cerrando la idea de la planilla también, solamente comentarte esto. Vos tenés acá el costo variable, tenés acá el ingreso de la parte del consultorio, o sea, todos los servicios médicos. Y acá tenés el margen de contribución. Acá arriba te dice la fórmula. Es decir,
que este margen de contribución del consultorio, del pet shop y de la peluquería, después, o sea, este margen de contribución, lo vas a cruzar con los costos totales. Acá voy a hacer con los costos totales. Y esto es, o sea, vos acá tenés un margen de contribución de 246.000 que lo tenés que cruzar con un costo fijo de 285.000, o sea, no te alcanza. ¿Está bien? No te alcanza. Entonces, realmente las utilidades netas son negativas. Vos tenés 38.000 pesos para atrás. Esto, un detalle para comentarles ahí, digamos, esta veterinaria ya revertió esta situación porque en base a poder llegar a tener en cuenta todas estas informaciones que pudimos ajustar donde correspondía y pudimos revertir esta situación con la estrategia, que esa es el fin último de esta planilla, que vos con esta información vos logres tomar las decisiones en donde corresponden, no supuestamente, sino donde vos sabés que tenés que ajustar. Y estos porcentajes que salen acá al lado son los porcentajes con respecto, o sea, son una proporción con respecto al volumen de venta que te está indicando que por ejemplo, los servicios médicos, o sea, ese margen que te deja de los servicios médicos, con respecto al volumen total de venta, corresponden al 26%. Con respecto al PET, te está ayudando a pagar los costos en un 14%, porque es el margen de contribución, acuérdense, que es quien contribuye a pagar los costos fijos. Entonces, los servicios te están contribuyendo en un 26%. El PET en un 14%, y fíjense la peluquería, un 3%. ¿Pero por qué creen que la peluquería está tan baja? Y porque está el costo de los honorarios del peluquero. Ahora, otro dato a tener en cuenta acá es, fíjate, este es el ingreso total de los servicios, 285.000, y como margen quedan 173.000. Y fíjate, comparado el tema de la parte de los alimentos balanceados y accesorios, que tienen unas rentabilidades bajas, fíjate que vos te ingresan 340, pero te queda como margen 92. Fíjate la diferencia que hay. Entonces, yo como digo siempre, nosotros, las clínicas veterinarias, su actividad principal es los servicios médicos. Entonces, las demás actividades, como son los alimentos balanceados, son complementarios. No, o sea, yo lo que recomiendo como estrategia siempre es seguir especializando los servicios, seguir trabajando en el vínculo con el cliente para seguir generando servicios, porque es aquí donde se tiene que seguir metiendo fichas. Y para terminar, ahora vamos ya al punto de equilibrio, donde si vos te fijás en estas cuentas acá que también te marean un poco, lo más importante es esto que te estoy marcando acá. Acá te dice que el punto de equilibrio yo te lo he sacado en días, de acuerdo al volumen de venta diario y al costo variable diario. Por eso te decía que era importante llegar a ese costo variable y de manera rápida, porque yo de esa forma y bastante acercado puedo decirte que el punto de equilibrio de esta veterinaria lo logra a los 30 días. O sea, ¿eso qué significa? Que esta veterinaria el día 30,15, digamos, el día 30, está pagando todos los costos totales, es decir, costos fijos y variables. Se le terminaron los días para generar ganancia. Entonces, y por último, la gráfica esta te muestra lo mismo que te está diciendo el punto de equilibrio. Te dice que el punto de equilibrio lo tenés en el día 30. Acá te lo muestra también la gráfica,
que está en el día 30. Fíjense, el monto más o menos de la facturación es 665.000, se cruzan con los costos totales y eso te da acá ese punto de equilibrio, y que en esta propuesta yo te lo pongo en días. O sea, vos al día 30 estás pagando los costos totales. ¿Es solvente? Es solvente porque está pagando todos los costos, pero no es rentable. Es más, estaría dudosa la solvencia. Habría que cruzar, evaluar los pagos a los proveedores, a cuántos días estás pagando, a cuántos días estás logrando pagar las cuentas. Bien, y esto que te termina de decir acá es lo mismo que te dice la gráfica y que te dice esto, del punto de equilibrio, que vos en el día 30 lográs que el resultado sea, ahí te dice que es menos 1430, porque en realidad el punto de equilibrio es 30,15. Así que, bueno, con esto yo se me hizo un poco más largo de lo que esperaba, pero bueno, la cuestión acá es la planilla. Básicamente, como para resumirla, vos lo que tenés que llenar es toda la parte de costos, en este listado de costos, y en la solapa de margen de contribución tenés que llenar la parte de arriba, o sea, la parte de los movimientos, que esto, como te decía, lo puedes llenar por día, por semana. Lo importante es que vos pongas acá el número que te refleje realmente el volumen de venta de tu veterinaria, y por columnas, para que te saque todas las cuentas bien bonito. Vuelvo entonces ya para, esto era lo que te estaba mostrando ahí. Final, para terminar, con esta planilla y en base a lo que hemos visto de los costos, analizar esos resultados para reajustar la estrategia. Yo te digo, es como en base a la información vos puedas decir qué es lo que debería hacer para mejorar, y ya tenés, en base a la información, ya tenés, obviamente la tenés que estudiar en detalle, pero ya la tenés a la información, es cuestión de que te la pongas a analizar y te fijes dónde es que tenés que ajustar. Y el otro punto que me parece importante es que tengas que estructurar las bases, es decir, definir el modelo de negocio. Yo te di ese modelo para que vos, en base a tu información, vos te fijes y definas vos tu modelo, es decir, que definas los márgenes y definas qué tipo de modelo querés gerenciar. Así que bueno, con esto estaríamos terminando, y muchas gracias. Ahí estaríamos, no sé si... Muchas gracias, Juanjo, por toda la información brindada. Ahora Demasiada. pasaremos a la instancia de responder las preguntas, que no sé si alguien tiene alguna duda y la puede plasmar en el chat. Por de pronto, por ahora, no ha habido ninguna. Siempre han dicho que ha sido muy clara tu explicación. Hasta han puesto excelente, todo muy claro. Bueno, me alegro. Igual yo sé que es un poco de chino básico con jeroglíficos, las planillas, pero, o sea, ya saben, soy accesible, cuenten conmigo para cualquier duda que quieran digamos, en detalle, ¿no? Juanjo. Sí. Disculpa, yo te puedo consultar a través, o sea, en oral, porque no puedo escribir. Dime. Antes que nada, agradecerte a vos, al colegio y a la facultad. Espectacular, muy, pero muy bueno, muy didáctico, muy simple.
la consulta es la siguiente en esa planilla, en esa veterinaria, porque refleja el común de las veterinarias de la provincia y del país. Ahí mencionaste que eran 3 los veterinarios. ¿Esos 3 veterinarios cobran un sueldo fijo? ¿Qué valor tiene ese sueldo? Y vos mencionaste el peluquero que se iba con el 50%. ¿No tiene empleado, no tiene secretarias en blanco? Bien, respecto a la primera, que es los veterinarios están fijos y ellos cobran en base a la hora del nomenclador y un poquito más, porque eso, por ejemplo, actualmente está en 300 pesos la hora, ¿tá? Pero ponele, hace 8 meses o 9 meses atrás, estaba creo que en 275 por ahí. De todas formas, la variación digamos, no es elevada, digamos, no es tanto más. Por lo cual, eso, Carlos, esa pequeña diferencia, digamos que no colabora tanto en bajar o aumentar la rentabilidad. Realmente nos quedamos cortos, la profesión se queda corta con los honorarios y bueno, yo más que nada quería reflejarlo con una manera contundente para que seamos conscientes de esto. Respecto al peluquero, no te entendí lo del colaborador en blanco y el peluquero. Claro, porque Juanjo, vos ahí dijiste que el peluquero se lleva el 50%, ¿no es cierto? Sí, Que va sí. a porcentaje. Y yo siempre busco los pros y las contras. En el caso de tener un empleado, en este caso el peluquero es empleado directa e indirectamente, eso es responsabilidad tuya. Llega a pasar algo, todos somos buenos, después nos desconocemos y puede Es venir correcto. un juicio, puede venir vacaciones adeudadas, puede venir un montón de cosas, Juanjo, que de uno de otra manera la hemos pasado. A eso es lo que voy, porque se puede malinterpretar, decir sí el 50%, pero es tu empleado. Con 18.000 pesos esa persona no vive por mes y después te puede reclamar un sueldo de 40.000 o 50.000 pesos más comisiones. Sí, el tema de empleados en blanco, realmente lo que yo te voy a comentar es que nuestros modelos así, en los actuales, de la manera que están siendo gestionados, no alcanza para tener empleados en blanco, pero digamos, no es imposible. Hay muchos colegas que lo tienen y o sea, no es que no lo puedan hacer, pero es un tema bastante complejo, el tema de tener empleados en blanco. Ahora, lo que sí, con la peluquería, una acotación importante es por ahí hacer un subcontrato o un subalquiler. Y a mí me gusta, es mi criterio esto lo que te voy a decir, pero a mí me gusta tratar de que, por ejemplo, el peluquero le facture a la veterinaria. Aunque, viste, es como está dentro y bueno, pero está aclarado. O sea, yo conozco varios colegas de clínicas grandes que tienen como datos o tienen contratos de subalquiler para los peluqueros. Ahora, cuando se genera un juicio, cualquier abogado hábil te da vuelta la torta como quiera, lamentablemente. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar. Parece que no, que ha quedado todo muy claro. Bueno, entonces, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, junto al Colegio Médico Veterinario de la provincia de Mendoza, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les agradecemos nuevamente a todos por estar hoy presentes y un agradecimiento muy especial a Juanjo por los conocimientos impartidos y a la Comisión de Formación Continua del Colegio Médico Veterinario de la provincia de Mendoza por trabajar en conjunto con nuestra facultad. Damos por finalizada la charla de hoy y los invitamos a participar de la próxima actividad, que es el 17 de septiembre. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos
Y recuerden que si quieren el archivo, me mandan su mail y se los mando. Perfecto, no sé si querés poner tu mail en el chat o pongo el mío, lo que vos me indiques. Sí, yo vi que justo ya se bajaron un par, pero lo pongo. Igualmente lo tengo, pero a ver. Iba a decir otra cosa. Ahí está. Perfecto, enfoque.asesoramiento@gmail.com. Entonces el que necesite el archivo te escribe. Exacto, me manda un mensajito, yo le mando el archivito listo para usar. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a ustedes. Hasta un luego. bonus track de Juanjo para ustedes. El bonus track para ustedes, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Suerte para todos.